Hola, ¿cómo están? Bueno, ya estoy otra vez aquí hablándoles, deseándoles lo mejor y principalmente deseando comunicarles un poco de la palabra de Dios y deseando que estén dispuestos a oír la palabra, que Dios quiere bendecirlos, que Dios nos bendice a cada día, a cada momento, pero Él desea que nosotros demos un pasito hacia adelante para seguirlo a Él, que comprendamos su amor tan grande que Él tiene para nosotros. Señor mi Dios, danos sabiduría, danos entendimiento de tu palabra y ayúdanos a seguir adelante. Hoy quiero leer un versículo, son dos. Voy a leer Primera de Juan 3, del 1 al 3. La palabra de Dios dice así: Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, a sí mismo, así como Él es puro. Oh, bendito Señor, qué bella es su palabra de mi Dios, donde nos habla de su amor. Y nos dice, mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Como les había dicho, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Oh, Dios mío, ese es el amor de Dios. Mandar a su Hijo a morir por nosotros, nacer para morir. Nosotros cuando pensamos siquiera que algo le va a pasar a nuestro hijo, a veces nos preguntamos, ¿naciste para darme alegría? ¿Para vivir conmigo? Pero se resiste a uno que un día él tenga que morir. Mas, sin embargo, su amor de Dios fue muy grande para con nosotros. Y dice que dio a su Hijo para que nosotros tengamos vida eterna, para que Él muriera por nosotros. ¿Y para qué? Dice, mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Eso quiere decir que no le conoció a Él porque no lo reconocieron tal y como Él era. Ni siquiera le dieron el lugar como hijo de Dios. La palabra de Dios dice que Él vino como hijo y aún así le decían que Él blasfemaba y lo trataron mal, muy mal a mi Señor. Y dice que por esa misma manera no nos conocen tampoco a nosotros cuando decimos que somos hijos de Dios. Pero el Señor es bien claro. Dice, mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Cuando venimos a reconocer ese sacrificio y ese amor tan grande, venimos a ser los hijos del Señor. Dice, por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Es muy triste que Él se sacrificó, Él murió por nosotros y no le quieren conocer, no le quieren reconocer. Yo sé que me van a decir, ¿cómo que no lo reconocemos? Sabemos que Él es el Hijo de Dios y que es nuestro Dios para nosotros, pero la palabra no quiere nada más que tú pienses que es tu Dios. Él quiere que entregues tu vida a Él, que
le entregues tu vida, tu corazón y que hagas un cambio en ti. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué es purificar? Si tú has oído, cuando dicen lo vamos a purificar, lo meten por fuego hasta que sale todo bien purificado. Entonces nosotros tenemos que purificar nuestra alma, nuestro yo. Tenemos que hacer un cambio en nuestra vida. Y eso quiere decir que estamos en Cristo. Yo los invito a que reconozcan el sacrificio del Señor. Reconózcanlo. Es lo único que nos va a salvar. No va a haber otra manera de salvarnos más que confesar a Jesucristo como Salvador. Como les he dicho, casi en todos mis videos les digo eso, que yo no tuve esposo, aunque yo sabía que mi esposo existía y que Dios tenía preparado un esposo para mí. Pero no tuve esposo hasta que no fui al altar y confesé que quería ser su esposa. Y él también confesó que quería ser mi esposo. Y hicimos un trato. Y el trato fue, yo te acepto como mi esposo y no habrá nada que nos separe más que la muerte. Así dice la palabra de Dios también. Entonces, así es con el Señor. Cuando tú aceptas a Cristo como Salvador, no hay nada que te separe de Él. Dice la palabra, ¿quién nos separará de Él? Nada, porque Él pagó con su propia sangre para la salvación de nosotros. Pero tienes que creerlo, aceptarlo y confesarlo. Te va a costar. Es como cuando dejas tu soltería, pero vale la pena. Vale la pena y no es nada difícil y es un gozo que te cargas en el alma, en el corazón, que no te lo puede quitar tampoco nadie. Bendito y alabado sea mi Padre. Y yo deseo con todo mi corazón, su corazón de ustedes sea tocado por mi Señor, por todo mundo deseo. Y especialmente, pues Abraham, mi familia, la pongo en las manos del Señor y que Dios haga la obra, que Dios toque sus corazones y que algún día hagan una decisión por el Señor. No se van a arrepentir, no se van a arrepentir. Gracias por escuchar. Gracias por tomar un tiempito para oír de la palabra. Y mientras Dios me dé vida, estaré hablándoles de la palabra de Dios. No se necesita un título para hablar de la palabra de Dios. Simplemente necesitas tenerlo aquí en tu corazón y decir lo que Dios te hace sentir en tu corazón y lo que has recibido de Él. Perdón por ponerme así, pero esto que yo siento, deseo que ustedes lo sintieran. Que el Señor los bendiga muy grandemente. Y hasta la próxima. Y que el Señor nos acompañe en todo momento. Bendiciones.